Amén. Vamos entonces a oír la palabra del Señor. Nuestro tema de hoy es el proceso. Vamos a hablar acerca del proceso. En la palabra de Dios, usted sabe que la Biblia está dividida en dos partes, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto, el hombre que es figura del antiguo pacto, es el hombre israelita. El Señor tiene una relación directa con Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, que se convirtieron en tribu, que luego fueron un estado, que fueron un país. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Israel es Jacob. A Jacob, que es la tercera generación después de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo a 12 hijos, de los cuales vienen las 12 tribus de Israel. Pero Jacob luchó con Dios y Dios le cambió el nombre y le llamó Israel. Así es como entonces el hombre israelita vivía bajo una ley, la ley que viene de Moisés, la ley que vino desde el monte, esa ley, la ley de Dios. Bien, esa ley era implacable, esa ley era una ley que era capaz de sentenciar a los hombres incluso a la muerte si fallaban en el cumplimiento del reglamento de la ley. Y no había quien estuviera a cargo de la policía para ejercer la autoridad y ver cuando la gente se equivocaba y quizás llevarlas presos, pero no, en ese tiempo no valía ni siquiera el hecho de caer preso, ahí era muerte segura. Así que no había nadie, la gente misma se encargaba de acusar a los que no cumplían. Y fíjese que la gente misma levantaba las piedras porque en ese tiempo, incluso la Biblia decía, había que apedrear a las personas si de repente cometían un error contra la ley. Eso es gravísimo, ni lo piense para el día de hoy. Pero es así decía la ley de Moisés. Y bueno, la gente ya estaba acostumbrada a lapidar personas, a lapidar pecadores. Y en un segundo de tu vida, un error que podías cometer terminaba con tu muerte. Y en un segundo terminaba tu vida. No había oportunidad, no había clemencia, no había oportunidad de pedir perdón, no había misericordia, no había segunda oportunidad. Cuando vino Jesús, con ese modelo de tolerancia cero, de oportunidad cero, el Señor terminó con eso. Y podemos encontrar la bisagra en la historia de la mujer adúltera. Ese momento de Jesús con la mujer adúltera es fundamental para entender lo que Dios vino a deshacer. Y aquí encontramos a una mujer que había atentado contra la ley en su pecado, cometió un ilícito. Lo raro es que la llamaron solo a ella y no al que estuvo con ella cometiendo el pecado. Dejémoslo ahí, no importa. Era un mundo demasiado machista en ese tiempo. Y la mujer iba a ser lapidada, la mujer iba a ser apedreada y la trajeron los hombres, los machos de la época, las trajeron todas incluso delante de Jesús para decirle: Jesús, mirá, la trajimos a esta mujer que la encontramos en el acto. A ella sola la encontraron en el acto. Y la trajeron y dije: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué dices tú que hagamos? Y ellos ya tenían piedras en las manos para poderla matar a pedradas. Pero dice la Biblia que Jesús escribía en la tierra y cuando se incorporó dijo: bueno, a ver, el que esté libre de pecado, entonces arrójele la primera piedra. Eso lo va a encontrar en Juan 8. Es terrible escuchar estas palabras de Jesús. Jesús ese día demostró que todos estaban en infracción. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo: a ver, el primero, el que esté libre de pecado, entonces arrójele la primera piedra. Pero dice la Biblia que esos hombres, acusados por su conciencia, vaya que tenían conciencia de acusadores, acusados por su propia conciencia, tuvieron vergüenza
dejaron sus piedras en el suelo y sin darnos cuenta estaban todos lejos del lugar del crimen. Y Jesús le dice a la mujer, hey mujer, ¿dónde están todos aquellos que te acusaban? Y el Señor, siendo Él el primero que no tenía pecado, fue Él el que dijo, yo tampoco te condeno. Y esas palabras son bisagras, porque hacen un clic, una transformación, un cambio en la manera de relacionarnos con Dios. En el antiguo pacto el hombre se relacionaba con Dios a través de la ley. La ley era implacable y la ley nunca la podíamos terminar de cumplir. Por eso todos los hombres éramos pecadores. Pero cuando llegó la gracia, cuando llegó el Señor Jesús, Él nos enseñó que no teníamos más que por qué acusar a los demás y menos ejercer justicia contra otras personas, pues nosotros también éramos pecadores. Nuestra propia conciencia nos acusa de que somos pecadores. Y eso es tan importante entenderlo porque a partir de ahí nosotros nos damos cuenta la importancia que hay cuando hay pecado o cuando se es acusado de pecado. Esto lo digo por si usted sabe de algún pecador acusado. Tenga misericordia. Diga, ni yo te condeno. Y vea que esa persona tiene vergüenza por estar siendo acusado. Entonces, lo que merece esa persona son las palabras de Jesús. Jesús le salvó la vida. Jesús la restauró. Jesús terminó con eso de oportunidad cero. Jesús le dio una nueva oportunidad. Jesús le salvó la vida, hermano. Le salvó la vida y le dio una oportunidad para continuar. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Aunque Jesús, que era Señor de la ley, Él le dio la oportunidad de mejorar. Y este es un gran cambio que hace Jesús. Y a esto la Biblia lo denomina proceso. Antes no había proceso. Antes eras o no eras. ¿Estabas a la altura o no estabas a la altura? ¿Eras aprobado o eras desaprobado? Ahora el Señor cambia la relación con el hombre porque comienza una nueva dimensión entre el hombre y el Señor. Y a partir de ahora el Señor comienza una relación en la cual nosotros entramos en un proceso. Y el proceso es el marco en el cual se da la nueva relación con Dios. El pacto nuevo comienza con el hombre en una nueva relación con Dios. Otra es la relación de Dios con el hombre a partir de este momento. Es una relación procesual. Tome eso en su corazón. Ahora mi relación con Dios es una relación procesual, una relación de procesos. Algunos hermanos entienden que proceso es un tiempo donde somos probados y a veces decimos yo en mi proceso. No. Está bien, es una verdad, pero no es de lo que estamos hablando ahora. Cuando hablamos de proceso en estos términos bíblicos, estamos hablando de otra cosa. Nuestro proceso es nuestro crecimiento espiritual paulatino. Es nuestro tiempo con Dios en el cual cada día crecemos y crecemos. El Señor cada día trabaja en nuestras vidas dándonos crecimiento. Y es un crecimiento constante. ¿Para qué? Este crecimiento nos acerca día a día, hora a hora, año a año, a la estatura de Cristo. Vamos creciendo hacia la estatura de Cristo. Es un constante y continuo estado de cambio con fines de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Y cuando entendemos que la palabra cambio es fundamental, ahí entendemos por qué estamos en un proceso. Cuando Jesús habló con esta mujer, el Señor no le dijo, aquí termina tu tiempo, aquí termina tu tolerancia cero.
eres mujer muerta. El Señor le dice, aquí comienza tu proceso. Estuviste en un error, ahora tenés la oportunidad de cambiar. Yo estaré contigo, donde quiera que vayas. Yo estaré a tu lado, yo estaré en tu proceso. Tu proceso va a ser conmigo. Mis palabras van a vivir en tu corazón y en tu mente a partir de ahora. Y vos vas a tomar esas palabras que yo te digo y cada día estarás en tu proceso, tratando de crecer, tratando de seguir. Tropezarás una y otra vez, pero te levantarás porque yo estaré contigo. Y así es como comienza ese proceso de crecimiento. No es un proceso de estar con el Señor, es un proceso de crecimiento. Y la palabra de Dios dice en Efesios 4:13, en la versión viviente, el apóstol Pablo dice estas palabras, dice, verso 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La medida de Cristo, es el Padre en mí. Esa es la medida de Cristo, porque en Cristo estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo moraba toda la divinidad. Y ese es el proceso al que nosotros vamos a ir cada día. Quizás no logremos tener esa llenura tan impresionante, pero hasta el día del Señor vamos a estar en esta lucha, en este proceso de cambio continuo y constante en los cuales nos vamos elevando hacia la altura del Señor Jesucristo. Lo mismo le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo en Filipenses 1:6. En la versión viviente dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra, no la prueba, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y ahí está hablando de nuestro proceso. Y cuando habla de nuestra mente, dice el apóstol Pablo también en Efesios 4:23, en la versión Valera, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso es que predicamos que nuestro Dios se relaciona con nosotros a través de un proceso de transformación continua. Pero lo cierto es que los creyentes tenemos grandes problemas y grandes dificultades con la cuestión del cambio. Muchas dificultades tenemos para entrar en los procesos de Dios. Y la primera dificultad que encontramos en nuestras vidas de hombres, cuando el Señor nos llama a estos procesos, el primer problema es que cuando Dios hace su primera obra en nosotros, a veces confundimos y decimos la palabra Dios nos cambia. Creemos que cuando Dios hace su primera obra en nosotros, ya creemos que hemos sido cambiados. Ya creemos que Dios nos ha transformado. Ya creemos que Dios ya nos ha cambiado, que somos otro hombre, otro ser. Pero no, hermano mío. Recién es la primera de muchas obras más que el Señor hará hasta la venida de Jesucristo. Es la primera acción con la cual comenzamos. Algunos dicen, yo cuanto antes estaba en los caminos, antes cuando estaba en aquellos tiempos. Está bien, Dios hizo una obra. Quizás te sacó de ese camino en lo general y te decidiste a ir por los caminos del Señor, pero ahora comienza un proceso en el cual cada día Dios va a tratar de cambiarte. Así que tenemos el problema de pensar que Dios ya nos ha cambiado. Y no es así. Dios no nos ha cambiado. Dios nos está cambiando. Amén. Nos está cambiando. Siempre, cada día de nuestras vidas. Y el segundo problema que hallamos se desprende de este problema primero, cuando pensamos que ya hemos cambiado. Creemos que ya fuimos cambiados. Nuestros futuros cambios no tienen que ver con el Espíritu Santo, sino con la religión. ¿Por qué? Porque al olvidar que entramos en un proceso con Dios, en un proceso de cambio, pensamos que Dios ya no cambió, entonces ya decimos, ahora yo ya soy de la iglesia, ahora yo soy del cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Todo lo que los demás.
¿Y qué hacen los demás? Vienen al culto, alaban al Señor. ¿Qué hacen los demás? Tienen ministerios, están en la escuelita, están en esto, están en lo otro, hacen tal cosa. Ya no hacen otras cosas, empiezan a hacer estas. Y uno va aprendiendo de los hermanos, de cómo ellos hacen y se va ayornando, digamos, a lo que los demás son. Pero aquí hay un error, porque nuestros futuros cambios aquí ya no tienen que ver con la obra de transformación constante de la cual el Señor ha hablado para que entremos nosotros, sino que empezamos con la experiencia de la religión. Toda la experiencia cristiana que obtendremos y de la que hablan nuestros hermanos que dicen, oh, yo soy un experimentado en la iglesia del Señor. Oh, yo tengo muchos años, muchas cosas te puedo enseñar de las cosas de Dios. Pero a veces lo que tenemos de experiencia tiene que ver con lo institucional, con la iglesia. Toda la experiencia cristiana que obtendremos y de la que hablan algunos se ve en que vieron milagros, estuvieron en liberaciones de enfermedades, incluso han pasado por enfermedades, han pasado por estados difíciles y Dios los ha sacado de muchos espacios horribles y el Espíritu Santo ha obrado en ellos, Dios ha trabajado en sus vidas. Pero ellos ahora entienden de estas cosas, entienden del aceite de oliva machacada, entienden de que se pueden hacer milagros, entienden de que se puede evangelizar, entienden tantas cosas, conocen incluso de la organización de la iglesia, conocen todas las costumbres de la iglesia, métodos y formas en que la iglesia se administra, conocen todos los campos de la iglesia. Pero han confundido el proceso espiritual al que fueron llamados con los quehaceres en la iglesia. Y ese no es el proceso espiritual, ese es el proceso institucional. Tome nota. Por eso tenemos en las iglesias directores, maestros, líderes que aún con tantos años de experiencia, de haber estado tantos años en la iglesia, no han conocido en sus cuerpos el poder transformador del Espíritu Santo. Y lo grave de todo esto es que como referentes de la iglesia conducen inevitablemente a los demás a seguirlos a ellos mismos. La pregunta es, ¿hacia dónde los conducen? ¿Hacia dónde los van a conducir? Nos llevan hacia lo que ellos conocen, a aprender los hábitos de iglesia, los hábitos institucionales. Y aquí tenemos el tercer problema. La teoría de las instituciones dice que toda institución tiene un tinte conservador en sus orígenes y en sus formas. Las instituciones son conservadoras. Por eso la iglesia institucional le teme a los cambios, se asusta ante los cambios y por eso añora incluso los tiempos de antes. Pero cuando yo estaba en tal ministerio, pero las canciones que se cantaban antes, pero cómo predicaban los de antes, esos eran tiempos, ¿eh? Pero al fin y al cabo eso es parte de nuestro ser. Como vivimos en una sociedad difícil, como nos toca todo difícil, como nuestros gobiernos son horribles, todo lo que pasa a nuestro alrededor siempre nos tiene en vilo. Por eso el argentino es conocido por ese hombre que ata todo con alambre. ¿Por qué? Porque siempre está en el punto de lo inmediato. Siempre está con los ojos vigilantes porque sabe que en cualquier momento se viene la noche. Porque no está acostumbrado al proceso, está acostumbrado a lo inmediato. Cualquier cosa puede cambiar mi vida, en cualquier momento puede perder mi trabajo, en cualquier momento puedo perder la salud, en cualquier momento puede subir el dólar, en cualquier momento esto, en cualquier momento lo otro, en cualquier momento cambian las cosas. Y siempre que por ahí nos acomodamos en alguna cosa, ¡pum!, viene el cambio. Y viene el cambio, y viene el cambio. Nunca nos acomodamos y siempre estamos al filo de las cosas. Y al vivir así, siempre al filo de las cosas, eso nos hace perder la capacidad del proceso. No vivimos procesos, vivimos miedo al cambio.
Y el miedo al cambio está así, a flor de piel de nosotros, porque los cambios que encima nos tocan vivir son cada vez peores, uno peor que el otro. Y por eso añoramos los años de antes, porque eran mejores. Dice Eclesiastés 7:10 en la versión viviente: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Era lindo el pasado, pero estamos en el presente. No lo añores más, no lo busques más, no lo deseas más. Es el pasado, ya acabó, ya caducó. Ahora es hacia el presente, hacia el futuro, poniendo los ojos en Jesús, hacia adelante. Vamos hacia adelante, no miramos más hacia atrás, siempre hacia adelante. El pueblo de Israel miró a Egipto y dijo: hey, pero allá teníamos comida, pero allí teníamos agua, pero allí teníamos pan. Pero allí adelante tienes la tierra prometida. Y ellos no pudieron contemplar ese futuro que les esperaba, porque no quisieron pasar por el proceso. Estaban acostumbrados a lo inmediato. Todo ya, quiero lo de ahora, quiero confort. Sin el confort no puedo estar. Y cuando somos del confort, también somos conformistas. Y por conformistas decimos: wow, la iglesia es linda, cantamos, alabamos a Dios, tenemos buenos amigos, compartimos y ya. Y Dios nos ha cambiado. Y listo. Muy livianito todo, muy light, muy fácil, muy para nosotros, muy hecho a nuestra medida. Claro, si no queremos esforzarnos, no nos gusta. Estamos todo el tiempo esforzándonos allá afuera. Estamos todo el tiempo ahí al borde del precipicio. ¿Qué más queremos que un poco de aire? Y la iglesia nos da ese aire. Pero ojo, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Y ese querer, ese pasado y ese confort del cual nosotros decimos: bueno, acá voy a descansar. Eso es un error, es un gran error. Hemos sido llamados a experimentar en Cristo un proceso de cambios constantes. No es lo mismo estar echados en el sillón mirando televisión que estar cambiando todo el tiempo. No es lo mismo, es muy distinto. Porque los cambios, hay que adaptarse a los cambios. Hay que estar a la altura de los cambios. Cuando Dios nos toca, nos cambia, nos exige. Cuando Dios mueve algo en nosotros, nos lleva por otros caminos, lugares que no anduvimos nunca. Y ahí empezamos pero ¿sabe qué? Ahí comienza la vida. Ahí comienza la felicidad, ahí comienzan los retos, ahí comienzan cosas nuevas, ahí comienzan a experimentar, ahí comenzamos aventuras con el Señor. Empezamos a oler incluso dificultad y a pasar por sobre la dificultad. Nos pasa esto y lo vencemos y ahí caminamos más hacia arriba y viene la dificultad otra vez y la vencemos y caminamos un poquito más arriba y cada día caminamos un poquito más arriba. La palabra de Dios viene, la tomamos en nuestro corazón y caminamos un poquito más arriba. Es el proceso por el cual debemos pasar. Es la maravilla de Dios que Dios nos tiene preparada a todos nosotros. Las experiencias conservadoras son cosa de instituciones. Cambiar y crecer es cosa del Espíritu Santo. Así que el mensaje apostólico, el mensaje profético que nosotros predicamos es el mensaje que predican los apóstoles, el mensaje que predicaba el apóstol Pablo. Pablo decía, hermanos míos, hasta alcanzar la completud, hasta alcanzar la plenitud, hasta alcanzar la estatura de Cristo. No pares, con todo el tiempo ve y aprende más. Encuentra a Jesucristo, cambia, transfórmate. Está en el proceso, habita en el proceso cada día de tu vida. Y dice también, no solamente eso, sino que también dice, y el conocimiento. Adquiere el conocimiento sobre Cristo, la anchura de Jesús, la longitud de Jesús, la profundidad de Jesús, la altura de Jesús y el amor de Cristo Jesús. Oh, hermanos míos, esos retos espirituales a los que el apóstol Pablo nos está invitando. Y dice en Filipenses 1:6, como leíamos recién, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y renovaos, no olvides, renovaos en nuestra mente todo el tiempo. No te vayas con la mente para atrás. No quieras ser el hombre del año 1960. Tienes que ser un hombre actual y siempre tienes que tener la posibilidad de llevar adelante las circunstancias. El hombre cristiano
Si usted se pone a mirar la palabra de Dios, se va a encontrar con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Jesucristo mismo. Ellos eran gente de tendencia. Ellos marcaban tendencia. Ellos eran gente que siempre estaban adelante de los acontecimientos. Ellos marcaban el paso de la sociedad, marcaban el paso de la gente que vivía a su alrededor. Ellos estaban siempre aunque los griegos estaban a la altura del mayor conocimiento, la mayor sabiduría. El apóstol Pablo se le paró en el Areópago y cuestionó cada uno de sus comportamientos y le puso altura a lo que ellos no conocían. Y ellos se interesaron en conocerlo y tuvieron un montón de iglesias en esos lugares. Y la gente empezó a congregar y la gente empezó a seguir a Jesucristo porque encontraron en Jesucristo algo superador, algo mucho más fuerte. Algo que jamás podrían encontrar en sus libros de texto. No lo iban a encontrar en sus filósofos. No lo iban a encontrar buscando el sentido de la vida. No, el sentido de la vida siempre está en el proceso. Porque en el proceso te encuentras con Cristo. Cristo te empieza a habitar cada día más. Y empiezas a ser más como Cristo. El hombre más excelente que tuvo este universo desde que fue creado se llama Jesucristo. ¡Oh, aleluya! Con Él quiero vivir. El apóstol Pablo dijo: sean seguidores de mí como yo sigo a Cristo. Dijo el apóstol Pablo en otra ocasión: todo lo que he ganado en mi vida lo tengo todo por basura con tal de tener a Cristo en mi vida. Oh, conocer a Cristo fue el tesoro más grande que el hombre pudo conseguir. En Efesios 3:16 al 19 en Reina Valera leemos: ¿para qué? Estas razones, dice, para que os dé el Señor conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y el conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. No digamos ya: Dios me ha cambiado. Porque sin darnos cuenta, con nuestras declaraciones le estamos poniendo un freno al obrar de Dios. Le estamos diciendo a Dios: Dios, ya me cambiaste, ya está, no quiero nada más de ti, no quiero ningún proceso, ya está, ahora me bauticé, ahora soy tuyo y listo. Ya está, ya me sacaste del mundo, suficiente. Señor, ya me sacaste los vicios, listo, se acabó. Ahora voy a ser un hombre de iglesia, un hombre institucional. No, hermanos. Ahora comienza el proceso con Dios, y es un proceso que ha empezado y que no ha terminado y no terminará hasta el día de la venida del Señor, hasta que seamos completamente llenos de Cristo Jesús. Oh, aleluya, qué maravilloso ese día en que podamos ser completamente llenos del Señor Jesucristo. Debemos decir: estamos creciendo en el proceso de Dios. Debemos inscribirnos, hermanos, en la experiencia apostólica, porque debemos ser una obra en proceso hasta que el Señor venga a buscarnos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué pasó en mi vida que tengo esta situación? ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque olvidamos que estamos en un proceso. Nos olvidamos que Dios está tratando con nosotros. Nos olvidamos que Dios está ahí al lado de nosotros en todo lo que nos está pasando, que el Señor nos está fortaleciendo, que el Señor está tratando con nuestra vida. Todo el tiempo trata con nosotros, y por algo estamos en esa situación. Si estamos en el proceso, debemos decir: Señor, aquí estoy. Si hay que luchar, lucharé. Si hay que esperar, esperaré. Si hay que aguantar, aguantaré. Si hay que tener paciencia, tendré paciencia, Señor. Todo yo sé que es para tu gloria, y yo sé que aquí habrá gloria
gloria, Señor. Hermanos, los que esperamos en el Señor sabemos que vamos a conquistar la gloria de Dios. Cuando la iglesia no se transforma, cuando la iglesia no pasa por el proceso de transformación continua, constante, cuando la iglesia no cambia, no puede con la idea de ser cada día distinta, entonces será una organización institucional. Pero el Señor quiere que no seamos una organización institucional, quiere que seamos un organismo. Hay una diferencia entre la palabra organización y la palabra organismo. Organización usted lo va a encontrar en las empresas. Pero organismo es algo viviente, es algo vivo, que tiene células que cada día van creciendo. Hay transformaciones continuas en el cuerpo del hombre y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que cada día se va transformando, que cada día se va haciendo a la altura de Jesucristo. Cada día, cada día, cada día. Dice 1 Corintios 12:13 en Reina Valera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya. A beber del espíritu del Señor. Aleluya. Qué hermosa la palabra del Señor Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo en Efesios 4:14 y 15: ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. El Señor es la cabeza de la iglesia y nosotros creceremos en todo sentido en los procesos del Señor. Aleluya. Comencemos, hermanos, entonces a vivir bajo una vida procesual. Entreguemos nuestros miedos al Señor. No es fácil aceptar el reto de decir: tienes que entrar en mis procesos. Porque tenemos miedos a los procesos, tenemos miedo de las promesas, tenemos miedo de aquellos que cada día nos prometen cosas y nos engañan. Ya estamos hartos de escuchar mentiras, ya estamos hartos de escuchar que alguien viene a proponernos cosas, nos quieren ofrecer esto y aquello y al final todo va para atrás. Pero esto es distinto. El que habla es el Señor. Y si el Señor te dice: entra en mis procesos, creo que no nos tiene que quedar opción y decir: sí, Señor, quiero entrar en tus procesos. Porque entrar en los procesos de Dios es lo más grande que nos puede pasar. De tal manera Él amó a este mundo. De tal manera Él nos amó a nosotros que nos dio una nueva oportunidad. Se acabó el tiempo de tolerancia cero. Se acabó el tiempo de que no tienes oportunidad segunda. Empezó con Cristo un proceso donde puedes caer y levantarte porque Él te va a levantar. Si no, en vano murió Cristo. Si no, en vano Dios está con nosotros. Si no, en vano Él está acompañando nuestros procesos. Yo quisiera orar al Señor y quisiera decirle al Señor: Señor, quizás no nos gusta ser conformistas. O quizás sí, y nos gusta demasiado. Porque eso es realmente fácil, Señor. Y tú sabes que es difícil aventurarse a los cambios.
pues nuestra necesidad humana de control obstaculiza una entrega real y genuina a ti. Porque no queremos que nadie domine nuestras vidas. Hemos sufrido tanto que no queremos que nadie nos toque. Pero aquí el Señor es el que lo está diciendo. Y si Él nos creó y si Él nos amó, entonces, Señor, te entrego el control. ¿Quién se anima a entregarle el control de su casa, de su hogar, de sus cosas al Señor? No es fácil, no es fácil. Somos un pueblo demasiado golpeado para que sea tan fácil. Somos una sociedad demasiado golpeada, maltratada, para aceptar tan fácil un reto como estos. Hemos supuesto, Señor, que tú venías a satisfacer nuestras necesidades. Hemos pensado que tú, Señor, venías a cambiar, a ayudarnos a seguir. Pero ahora me encuentro que no venías a ayudarnos. No venías a darnos una mano. Venías a que entremos en tus procesos. No es Señor, ayúdame. Es Señor, dirígeme. Él no quiere ayudarte. Para ayudarte puso tu familia, puso tus hijos, puso tus seres queridos, tus hermanos en la iglesia. Para ayudarte, para compartir tu proceso. Pero cambios en tu vida, para que todo cambie a tu alrededor, cambios en lo profundo, para que todo en tu alrededor cambie, para que tus acciones cambien, solo en el proceso del Señor. Un cambio en nuestra esencia, un cambio de nombre. El Señor hizo un cambio de estatus, un cambio en nuestra imagen. ¿Para qué? Para que cambien nuestras acciones. No entras tú, Señor, en mi vida. Entro yo en la tuya. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo mora en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Procesos, vida. Ahí hay vida, ahí no hay miedo. Ahí está el Señor con nosotros. Ahí el Señor nos va mejorando cada día. Porque somos gente viciada, con muchos pecados, con muchas faltas, con muchos errores. Y la única forma de que eso pueda cambiar no es con la ayuda del Señor, es entrando en los procesos de Dios. Que el Espíritu Santo nos inunde, sea pleno en nosotros cada día. Si alguien se anima a los procesos con el Señor y es capaz, quizás, no te digo que tomes la decisión ahora, pero lo importante es que conozcas cuál es su voluntad para tu vida y para la mía. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Sencillo. Entra en mis procesos. En mis procesos espirituales. Vas a oír mi palabra. Vas a ser cambiado internamente. Adentro. Porque si cambias adentro, entonces cambiarás por fuera. Y el cambio de afuera será real. Esa es la diferencia de ser cristiano. El cristiano cambia realmente porque cambia de adentro. Yo le invito a ponerse de pie unos instantes. Que el Señor nos ayude a liderar procesos. A procesos de personas, de hombres que cada día se vayan llenando de la plenitud. Y no liderando a hombres estancados en aquellos primeros cambios y que luego se han desviado a experiencias institucionales conservadoras y que mantienen miedo
a ser renovados, a ser cambiados en su mente, a recibir la plenitud de Dios, a fin de ser como Cristo. Que el Señor nos ayude. Y hay promesa. Aquel que comenzó la obra, la terminará. Es promesa de Dios. Si Él comenzó el proceso, aquí estamos para recuperar la idea. ¡Pum! Señor, quizás olvidé que estaba en un proceso. Pero ahora que recupero la idea del proceso, Señor, termina tu obra conmigo. Caminaré de modo que estos procesos se vuelvan una realidad continua en mi vida.